acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy sábado 19 de diciembre de 2020, año 62 de la Revolución. Este es el sumario. Llaman a máximas autoridades del país a fortalecer las medidas sanitarias y cumplir estrictamente todos los protocolos establecidos para enfrentar la COVID-19. Afirma ministro de Cultura que la subjetividad es el campo de la batalla del pueblo cubano. Debate el gobierno británico medidas urgentes ante propagación de nueva cepa del coronavirus. Una hora para la información precisa. Le hablamos Dunia Silva y Marlon, quienes le sugerimos conocer sobre la rememoración en Granma del aniversario 62 de la liberación de Jiguaní por el ejército rebelde. El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, preside el Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. La inserción de los jóvenes en tareas productivas o social, de impacto social, el impulsar la actividad científica, la generación de contenidos, la generalización de buenas prácticas, así como las acciones desde el propio funcionamiento del comité de base, son de los aspectos analizados por los jóvenes presentes en la sesión del segundo pleno de su Comité Nacional. Dichas actividades forman parte de la incorporación de los jóvenes de manera activa a la estrategia económica y social del país. Con la presencia del segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el debate de la élite juvenil centró su punto de mira en el funcionamiento orgánico de los comités de base, las implicaciones y aportes al desarrollo exitoso de la tarea de ordenamiento, la participación en la producción de alimentos para la población en general, entre otros tópicos. Hay que elevar el rendimiento productivo en cada pedacito de tierra y ustedes tienen que ser ejemplo en eso. Fue el mensaje transmitido por Machado Ventura en su intercambio con los jóvenes presentes este sábado en la sesión del segundo pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana. Como resultado incansable del aporte como voluntario en la lucha contra la COVID-19 en salas y pasillos de los hospitales, 110.000 jóvenes de ellos han recibido la condición Jóvenes por la Vida. Preside José Ramón Machado Ventura, segundo pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas en la capital. Raine Jaime e Isel Quintana Freire para el Sistema de la Radio Cubana. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, elogió hoy la creatividad e inteligencia del pueblo cubano que enfrenta día a día las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que esas características permiten a los cubanos romper el cerco norteamericano y salir adelante, y compartió como ejemplo algunos de los resultados de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país, entre la recuperación de más del 90% de los pacientes sin reportes de muertes maternas o de niños. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portali, informó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre las más de 800 investigaciones y proyectos de innovación que se generaron en la mayor de las Antillas en la etapa de lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la pandemia. Destacan en ese grupo los más de 30 medicamentos y otros insumos que están en diferentes fases de desarrollo, incluidos antivirales, potenciadores del sistema inmune, antiinflamatorios, vacunas preventivas, diagnosticadores y equipos médicos. También resaltan los 24 ensayos clínicos que actualmente se llevan a cabo, se planifican, dentro de los cuales están 4 candidatos vacunales contra la COVID-19, mientras en materia de innovación se incluye la elaboración de un ventilador pulmonar para los servicios de urgencia que se halla en fase de evaluación, en tanto otros 3 están en proceso de investigación y se espera que sus primeros prototipos estén listos a inicios de 2021. Además, se trabaja en un tomógrafo de impedancia eléctrica torácico que permitirá valorar los cambios dinámicos en las regiones del pulmón. Las máximas autoridades del país instaron a incrementar la responsabilidad ante la COVID-19 y a cumplir con los protocolos sanitarios en la reunión del grupo temporal que trabaja en el enfrentamiento y control que encabezó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Al concluir una nueva semana de enfrentamiento a la COVID-19 en el país, desde el grupo temporal de trabajo del gobierno que encabezan el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se insistió en la importancia de cumplir rigurosamente todos los protocolos sanitarios establecidos para contener los contagios de la enfermedad. Durante el encuentro realizado en el Palacio de la Revolución, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en su intervención puntualizó que en los últimos 15 días todas las provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud han reportado casos de la enfermedad. De igual manera, explicó la situación de los 4 eventos de transmisión local que permanecen abiertos en el país. Con relación a los eventos, no se abre ni cierra ninguno.
En estos últimos días se mantiene en la serie de la epidemia 103 eventos, 99 cerrados, son los 4 abiertos que se mantienen, 2 en Pinar del Río, el de Sandino y Guane, en Cienfuegos de Palmira, y el de Santiago, el del municipio de Songo, La Maya. Ninguno de los eventos que tenemos abiertos reportó casos en el día de ayer. Lo que siguen creciendo son los focos y fundamentalmente los focos vinculados a viajeros, que no da para abrir eventos. Como es habitual en este tipo de encuentros, a través de videoconferencia varios territorios informaron acerca de su escenario epidemiológico, con la mirada puesta en la necesidad de reforzar las medidas de control y vigilancia, principalmente al interior de las viviendas que reciben a los viajeros que arriban al país. Pinar del Río, con 85 casos confirmados en la última quincena, significó que desde hace 9 días no se reportan contagios en Guane, uno de los municipios más complejos durante este rebrote de la epidemia en el territorio vueltabajero. En Mayabeque, por su parte, se arrecia el rigor contra las indisciplinas, así como se incrementan las medidas de control comunitario e institucional. Desde Artemisa, el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez apuntó que hoy existe en la provincia una dispersión de los casos, pues se reportan contagios en todos los municipios. Desde el punto de vista ya por territorio, en el caso de la capital, que fue hace unos días la que más problemas nos estuvo dando, aplicamos 2 cuarentenas, 2 lugares con medidas de cuarentena, y bueno, la capital por lo menos nos apreciamos que se ha detenido la cantidad de casos positivos, y en estos momentos estamos atendiendo de forma diferenciada a Alquizar y Huira, que son los 2 lugares que en los últimos días nos han estado saliendo. Todos son a partir de algún contacto con un viajero, pero bueno, son esos 2 municipios donde estamos concentrados ahora, atendiendo los últimos días los casos que han estado saliendo. El resto de los municipios, aunque han tenido positivo, no hay una transmisión fuerte, en el resto de los 9 municipios. Por su parte, el gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, ofreció una actualización acerca de la situación que presenta el territorio en cuanto a los casos relacionados con el arribo de viajeros procedentes del exterior. Hoy están en vigilancia activa 4.383 viajeros, se han confirmado 86 de ellos, el 36%, 31 en el PCR el 5º día. Cuestión que con alguna indisciplina que hemos determinado ha propiciado algunos contactos, sobre todo en el territorio de Cárdenas. Las provincias de Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba también intervinieron en esta reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno. Al informar desde La Habana, el gobernador Reinaldo García Zapata aseguró que se intensifican las medidas para garantizar una estabilidad y control de la epidemia en la capital. Y que no se nos vaya a complicar, teniendo en cuenta la cantidad de PCR que nosotros tenemos que realizar y la capacidad de laboratorio que tenemos, y al mismo tiempo el seguimiento a los controles de foco y el seguimiento que tenemos que darle a cada uno de los viajeros. Los controles de foco que están relacionados con viajeros, nosotros no tenemos complicaciones, excepto uno en Calabazar que lo analizamos hoy. Y lo otro, los controles que estamos siguiendo al protocolo que se ha establecido. Por ejemplo, la provincia cuenta con 10.405 viajeros que se le está dando seguimiento, que han arribado en los últimos 10 días. Ayer se visitaron 950, con 183 inspectores, se detectaron 22 violaciones y a todos se le aplicó también el decreto ley 14. Esto es una de las cosas, incluso hoy puntualizamos, que hay que realizar más denuncias a partir de la gravedad que tenga la violación. La violación más frecuente ha sido la no permanencia en el domicilio y contactos durante el periodo de confinamiento previo al resultado del PCR al quinto día. En las circunstancias actuales, cuando se han incrementado los casos importados y de contactos de viajeros procedentes del exterior, el llamado del gobierno y de las autoridades de salud pública es a seguir fortaleciendo las medidas sanitarias y cumplir estrictamente todos los protocolos establecidos para evitar un retroceso en los resultados alcanzados durante el enfrentamiento a la COVID-19. Que disminuyan los contagios depende, en gran medida, de la disciplina familiar y de la comunidad,
de la actitud responsable con la que seamos capaces de asumir la nueva normalidad para el país. Angélica Paredes, Radio Cubana. Al cierre del día de ayer, 18 de diciembre, 3.723 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, 353 sospechosos, 1.889 en vigilancia y 909 confirmados. Para COVID-19 se estudiaron 12.052 muestras, resultando 131 muestras positivas. El país acumula 1.316.973 muestras realizadas y 10.024 positivas. Del total de casos, 33 fueron contactos de casos confirmados, 61 con fuente de infección en el extranjero y 3 sin fuente de infección precisada. De los 10.024 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 909 se mantienen confirmados, de ellos 898 con evolución clínica estable. Se reportan 137 fallecidos, ninguno del día, 2 evacuados, 64 altas en el día. Se acumulan 8.976 pacientes recuperados. Se atienden en las terapias intensivas 11 pacientes confirmados, de ellos 3 críticos y 8 graves. A pesar del bloqueo de Estados Unidos y de la pandemia, los azucareros santiagueros asumen el compromiso de cumplir con sus planes productivos. Una zafra azucarera 2020-2021 muy compleja se desarrolla en la provincia de Santiago de Cuba debido al déficit de recursos por el cruel bloqueo del gobierno norteamericano y las adversidades climáticas, a todo lo cual se suma la situación que nos impone la COVID-19. Aún en estas difíciles condiciones, los azucareros santiagueros mantienen la voluntad de sobreponerse a los problemas en los ingenios que están en campaña, el Dos Ríos y el Mella, en una contienda que extenderá la molida hasta el mes de abril, aseguró durante un intercambio con la prensa la directora adjunta de la empresa azucarera Santiago, Estrella Juana Pino Leiva. La zafra nuestra tenemos planificado terminar la molienda en el mes de abril y producir alrededor de 70.000 toneladas de azúcar. Se hicieron varios trabajos en ambos centrales, fundamentalmente en lo relacionado con la parte energética de los centrales, sobre todo en la parte de las calderas y en la parte de los turbogeneradores y la planta eléctrica. Se trabaja en este momento con los compañeros de la industria en la parte de la eficiencia industrial, porque no estamos alcanzando en los niveles de rendimiento. Base 96, la caña quedada influye en que no tengamos unos altos rendimientos. Los valores de rendimiento hoy están alrededor de un 6%, pero que tenemos la obligación de moler para que los productores puedan también sustentarse económicamente y poder tener buenos niveles productivos. Inmersos en la zafra chica que marca los últimos días del año, los agroindustriales de este suroriental territorio asumen el compromiso de producir el azúcar que necesita el país, a pesar de una arrancada en la que los caminos cañeros no estaban en las mejores condiciones para transportar la materia prima, argumentaba la directiva adjunta Pino Leiva. Arrancamos en condiciones en que los caminos cañeros no todos están en las mejores condiciones y se ha ido buscando ir abriendo los frentes de corte. Como el resto del país, estamos vinculados a todas las tareas de producción con más ciencia. Hemos desarrollado aquí, vinculado con los compañeros de la TAC, con los compañeros del SIGMA, de la Universidad de Oriente, en cuestiones relacionadas con el electromagnetismo en el Central Mella, con cuestiones de producción de alimentos, en la parte de la producción de bioproductos, que hoy está produciendo un tipo de bioproductos solamente, pero que tienen su estrategia. Sabemos la influencia positiva que tiene tanto en la producción de caña como en el resto de los alimentos. En la tarea ordenamiento, un proceso necesario y complicado, se encuentran también hoy trabajando en la empresa azucarera de Santiago de Cuba, explicaba la compañera Estrella Juana Pino Leiva. Hoy preparándonos también para el ordenamiento monetario, la empresa con los compañeros de economía trabajan en la actualización del Versa Sarasol en las versiones que son necesarias, los módulos que tienen que tener establecidos y las garantías que deban tener los trabajadores, que según ha establecido el presidente del grupo y la dirección del grupo azucarero, que debe abarcar también las unidades productoras y demás. Pero bueno, concentrado fundamentalmente
en que se impregnen los santiagueros, tanto en los directivos como en los trabajadores, de que sí es posible y que podemos lograr el objeto social fundamental de nosotros, que es el cumplimiento de la zafra. Tenemos que poder y tenemos que echar para adelante como sea, y es lo de nosotros y hay que defenderlo. Defender la zafra azucarera de Santiago de Cuba en una provincia que no cumple su plan desde el 2015 es la prioridad para los obreros de la agroindustria en los ingenios Dos Ríos y Mella, integrados a las 38 fábricas que producirán azúcar en la isla durante la etapa 2020-2021, en un gran esfuerzo que en esta parte del país tiene entre sus líderes a la ingeniera Estrella Juana Pino Leiva, la directora adjunta en la empresa azucarera Santiago. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. El Central Panamá, perteneciente al municipio de Vertientes, se convirtió hoy en el segundo ingenio camagüeyano en sumarse a las labores de la presente zafra azucarera, con lo que ya muelen 2 de los 4 centrales previstos para la actual campaña en ese territorio. Desde el pasado 4 de diciembre comenzó la molienda El Siboney del municipio Sibanicú, tercero del país en mover sus máquinas y cuya incorporación se atrasó debido a la alta humedad en los campos por las lluvias de noviembre. Tal afectación motivó cambios en el cronograma planificado por la empresa azucarera de la provincia, por lo que en los próximos días debe incorporarse a la molienda el central Carlos Manuel de Céspedes, mientras que en enero moverá sus molinos el Batalla de las Guásimas de Vertientes. El director en funciones del Panamá, Hermes Lorie, puntualizó a Radio Cadena Agramonte que la arrancada es calificada de satisfactoria con un 103% de molida. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM/FM onda corta, por audio real en Internet y en nuestra página de Facebook, las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:17. Algunas lluvias en la zona de la costa norte de la región central pronostica el Instituto de Meteorología. Hoy con el máster en ciencias, Miguel Ángel Hernández. Buenos días, Miguel Ángel. Buenas tardes, muchas gracias. El Frente Frío número 3 de la actual temporada invernal en disipación se encuentra sobre la costa norte del centro del país. Produce lluvias, aunque con registros poco significativos que no superan los 15 milímetros registrados en Puerto Padre en las últimas horas. Llovió también en Villa Clara, en Santi Espíritu, Holguín y Guantánamo, pero el registro mayor acumulado es este de Puerto Padre. Las temperaturas frías ayer durante la tarde, la máxima en Bainoa fue de apenas 21,9 grados Celsius, una tarde de ayer invernal. La madrugada continuó siendo fría, los valores entre 16 y 19 grados Celsius, 14,3 grados en Bainoa, Mayabeque, y llegó en la capital hasta 19 grados Celsius. En el pronóstico para hoy se va a mantener mayormente nublado la costa norte central, donde están los nublados en disipación del frente, con algunos chubascos y lluvias. En el resto del país estará parcialmente nublado, se nublará en la noche ya en ocasiones en zonas de la costa norte occidental, con posibilidad de aislados chubascos que serán más escasos en el resto del país. Temperaturas máximas en el occidente y el centro hoy entre 24 y 27 grados, llegarán hasta 30 grados en el resto del país. En la noche las temperaturas estarán entre 19 y 22 grados en el occidente, hasta 25 grados Celsius en el resto del territorio nacional. Los vientos soplando del nordeste al este esta tarde, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora hasta 35 kilómetros en zonas de la costa norte occidental y central, con rachas superiores. Habrá oleaje en el litoral norte o en todo el litoral norte, que debe llegar a marejadas en el litoral norte de Guantánamo desde la noche. En el litoral sur habrá poco oleaje hasta el anochecer. En resumen, algunas lluvias en la costa norte central y zonas de la costa norte del occidente del país. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. El anticipo de otro tema que también será noticia. La celebración en Camagüey del aniversario 45 de la fundación de la Escuela Pedagógica de esa provincia. La ampliación en los minutos que siguen. La noticia en el mundo hoy. El
primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, debate este sábado con sus principales ministros las medidas urgentes que serán implementadas al confirmarse que una nueva cepa del virus COVID-19 en el país podría propagarse más rápidamente y provocar un aumento de los casos. Johnson ofrecerá después una conferencia de prensa con el director médico de Inglaterra, Chris Whitty, y el principal asesor científico del gobierno, oportunidad que podría aprovechar para dar a conocer las acciones que se emprenderán para tratar de atajar el aumento de contagios causados por la variante del COVID. Johnson afirmó ayer que esperaba que Inglaterra no tenga que entrar en un tercer confinamiento después de Navidad y se ha resistido hasta ahora a los llamamientos para cambiar los planes de aliviar las restricciones durante 5 días en el periodo de fiestas navideñas, permitiendo que los miembros de hasta 3 hogares se reúnan. Pero el periódico Daily Telegraph reveló que el gobierno de Johnson podría ahora anunciar restricciones a los viajes entre el sudeste de Inglaterra, incluida la capital, y el resto del país. El director del Wellcome Trust y miembro del Grupo Gubernamental de Asesoramiento Científico para Emergencias, Jeremy Farrar, advirtió que si no se actúa con decisión ahora significará más sufrimiento y se preguntó si se está haciendo lo suficiente y con rapidez. El opositor Partido Laborista consideró que el sistema escalonado de restricciones del gobierno de Boris Johnson no había logrado frenar la propagación del virus. En un comunicado previo a la reunión de emergencia de hoy entre Johnson, sus ministros y asesores en la lucha contra la COVID-19, un comunicado del director médico de Inglaterra, Chris Whitty, aclaró que no hay todavía pruebas de que la nueva cepa del SARS-CoV-2 cause una mayor tasa de mortalidad o impacte en la eficacia de las vacunas. Whitty señaló que se analizan los datos disponibles para mejorar la comprensión en torno a esa nueva variante que circula en el Reino Unido y reiteró que se alertó a la Organización Mundial de la Salud. El pasado lunes el gobierno de Boris Johnson había sugerido que el aumento de las infecciones en toda la capital, Londres y el sureste de Inglaterra podría estar relacionado con una cepa más transmisible del virus. El Reino Unido reportó 28.507 nuevos casos de COVID-19 el viernes y 489 muertes, con la tasa de reproducción R estimada entre 1,1 y 1,2, lo que significa que las infecciones están aumentando rápidamente. En Sudáfrica, los científicos informaron también sobre el descubrimiento de una nueva mutación de coronavirus en el país. Las investigaciones de los sudafricanos mostraron que la variante del coronavirus llamada 501V2 se propaga más rápido que otras mutaciones y puede afectar la gravedad de la enfermedad entre personas jóvenes. El ministro de Salud, Zweli Enkise, señaló en su cuenta de Twitter que la nueva variante se volvió dominante en el país y llamó a los jóvenes a tener más cuidado, ya que de momento no se preocupan de observar las reglas. Según Enkise, los médicos también han advertido que las cosas han cambiado y que la gente joven, antes sana, se está volviendo muy enferma. Para el virólogo ruso Alexander Shepurnov, la mutación del coronavirus detectada en Sudáfrica ha acelerado la propagación de la infección. En Alemania, la canciller o jefa del gobierno, Angela Merkel, instó a sus compatriotas a evitar visitar a sus familiares por Navidad y a utilizar las videollamadas para mandar saludos tal y como lo hacen aquellos que están en el extranjero. En su mensaje en video semanal, Merkel recordó a los alemanes cómo las mujeres y los hombres que están lejos de casa para garantizar la seguridad del país saben lo que significa tener un contacto limitado con sus seres queridos. Los elogios a Merkel por haber controlado la primera ola de la epidemia se han convertido en críticas ahora por su aparente fracaso en abordar la segunda. Alemania está lidiando en estos momentos con un aumento de las infecciones y muertes por coronavirus al registrar este sábado más de 31.000 positivos y 702 muertes. La cifra constituye el doble de los contagios reportados el 15 de diciembre, un día antes de que Alemania entrara en un duro confinamiento que se espera que dure al menos hasta el 10 de enero. Entre tanto, la condición del presidente de Francia, Emmanuel Macron, es estable y los resultados de un examen médico son tranquilizadores, de acuerdo con una actualización sobre su infección con coronavirus. En un comunicado, la presidencia francesa reportó que Macron presenta síntomas similares a los de la COVID-19, pero ello no le impide cumplir con sus obligaciones. Una 24 minutos. El Ministerio de Turismo de Cuba, Mintur, trabaja intensamente en la preparación de la 40ª edición de la Feria Internacional de Turismo FICCUBA 2021, prevista del 3 al 8 de mayo próximo en Varadero. En el marco del evento sesionará el FICCUBA MICE, un espacio dedicado en exclusivo al turismo de eventos e incentivos, una muestra más de la importancia que le confiere el país y el Mintur al desarrollo de esa modalidad. En dicho espacio convergerán actores de la industria de eventos en Cuba y otras naciones en un intercambio a modo de workshop y reuniones de negocios, comentaron
informaron fuentes del sector durante el lanzamiento oficial del calendario Eventos Cuba 2021-2022. Asimismo, en la cita se presentará el catálogo con todas las facilidades del destino para la realización de eventos. La edición 40 de la cita, como ya se ha informado, tendrá a Rusia como país invitado de honor, un mercado que ha tenido un crecimiento importante en Cuba, incluso en estos tiempos marcados por la pandemia. FitCuba 2021 estará centrado en el producto Sol y Playa y es parte del repunte de ese sector, el cual también tendrá como proyecciones para el próximo año la continuidad de la vitalidad de dicha actividad y el incremento del arribo de visitantes al país. La ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, y otros funcionarios informaron en el espacio televisivo de la Mesa Redonda la ley del presupuesto y sobre el cobro de los impuestos. Directivos del Ministerio de Finanzas y Precios comparecieron en el programa radio-televisivo Mesa Redonda para informar sobre la ley del presupuesto del Estado, el pago de los tributos y el tratamiento al sector agropecuario como parte de la estrategia del país para la implementación de la tarea ordenamiento. En su intervención, la titular de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, explicó que pese a los resultados alcanzados en el 2020, condicionados por el recrudecimiento del bloqueo y el impacto de la COVID-19, se ratifica que en la ley del presupuesto del Estado para el próximo año se continúan financiando los servicios básicos a la población. El sistema de ingresos en Cuba se fundamenta en la ley del sistema tributario. El viceministro primero, Vladimir Regueiro, señaló que los ingresos siguen siendo insuficientes en su captación, de ahí la necesidad de un reacomodo. Los ingresos tributarios venían representando el 74%, de forma progresiva alcanzaron el 74% de los ingresos totales. Y en este primer año de implementación del ordenamiento representarán en el orden de un 39%. Los ingresos ahora ganan en participación los que están vinculados a las ganancias de las actividades económicas, de el impuesto sobre las utilidades, de las ganancias de los pequeños negocios, de las formas de gestión no estatal. Regueiro explicó que con el incremento de los costos y precios en el sector empresarial se aplicará una carga impositiva del 10% a todos los actores económicos que realicen actividades del comercio minorista en prestación de servicios o producción de bienes. Las transformaciones en el sector no estatal tendrán un efecto gradual. Al respecto, el viceministro primero explicó algunas de las medidas que se aplicarán como parte de la estrategia para favorecer la aplicación de la tarea ordenamiento. Las formas de gestión no estatal, al aplicar sus impuestos sobre las ganancias, podrán descontar de sus ingresos la totalidad de gastos en los que hayan incurrido. Pero también hay un requisito de control que deben justificar el 80% de los mismos. Aquí avanzamos también en acercarnos a la real ganancia. Hay un cambio muy importante que viene por la actualización de los mínimos exentos. Esas cuantías de ingresos que percibe y que no están gravadas con el pago del tributo porque se entienden como recursos necesarios para los gastos esenciales de vida. Pero para las formas de gestión no estatal también se reconoce un mínimo exento incrementado de 39.120 pesos. Respecto al impuesto por la contratación en el exterior reconocido en la ley tributaria del 2013, la directora de Política de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, Yaili García Poma, esclareció que no se aplicará el pago de su carga impositiva en el 2021 solamente a los atletas. Se mantiene protegida la primera importación del residente permanente en Cuba y para eso hemos reajustado las tarifas arancelarias que tenemos hoy establecidas del 100 y 200%. En el nuevo escenario serán del 4 y del 8%, precisamente garantizando que no se afecte el residente permanente en Cuba cuando por el aeropuerto entre y haga sus importaciones. Y a partir de la segunda importación se aplica similar a como lo tenías utilizando la tasa de cambio. En los envíos nos pasa lo mismo. Hacemos un reconocimiento del valor de importación y se le aplica a ese valor de importación la misma tarifa arancelaria establecida del 100% y se utiliza la tasa de cambio. Entre las adecuaciones tributarias al sector agropecuario se ratifica el pago del 5% del impuesto sobre ingresos personales, así como la posibilidad de reconocer el 100% de los gastos como gastos deducibles al justificar el 80% de los mismos. Fue un reporte de Libby Barceló para el Sistema de la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM/FM onda corta por audio real en Internet y en nuestra página de Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad.
1:29. El ministro de Cultura, Elpidio Alonso, llamó en La Habana a comprender que la subjetividad es el campo donde el pueblo cubano libra sus principales batallas ideológicas. Al intervenir en la jornada del Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas UJC, que se celebra con motivo de las recientes acciones contrarrevolucionarias financiadas por agencias federales estadounidenses, Alonso pidió agudizar los mecanismos de enfrentamiento en el plano digital. Los enemigos de Cuba articulan sus convocatorias a través de las redes sociales y los llamados medios alternativos, por eso debemos estar en condiciones de luchar con sus mismas armas y hacerlo aún mejor, aconsejó. El titular aseguró que la libertad de los artistas reflejada en su obra es resultado del auspicio de un arte crítico que profundice en las realidades del país. La complejidad de nuestro arte contemporáneo, la cantidad de escritores y poetas jóvenes con títulos publicados en las editoriales nacionales y su promoción en ferias tanto extranjeras como del patio reflejan el respaldo de la institución sin condicionamientos, expuso Alonso. También se refirió a cuánto se ha alcanzado en Cuba en materia de política cultural, gracias a la cual el acceso al disfrute de todas las manifestaciones del arte es universal, a pesar de la política de asfixia del bloqueo de Estados Unidos. Otras del acontecer cultural cubano. El emblemático Orfeón Santiago, una de las joyas corales de Cuba con 60 años de tradición defendiendo los valores musicales más genuinos de nuestra cultura, obtuvo el primer lugar en la versión virtual del Festival y Competición Internacional de Coros de la India. La agrupación cubana conquistó el máximo galardón con la pieza Mambo No. 5 de Damaso Pérez Prado, en arreglo de Yurka González, bajo la dirección de Sonia Ivette García Colombat. Un viaje musical a las regiones nórdicas a través de la música romántica de tres importantes compositores de esa región es la propuesta que de las formaciones camerales de la Orquesta Sinfónica de Matanzas para hoy 19 de diciembre en la sala de conciertos José White de la ciudad de Los Puentes. La cita titulada Voces Nórdicas constituye el tercer concierto por el aniversario 70 de fundada la Orquesta Sinfónica de Matanzas y nos sumerge en las profundidades del romanticismo musical nórdico. El 25º Salón Nacional de Paisajes Leopoldo Romagnach abrió sus puertas en la Galería 34 de la ciudad balneario de Varadero, con 13 obras que ilustran desde las artes plásticas el talento de creadores de La Habana y Matanzas. El evento promueve cada año la necesidad de potenciar el arte cubano, con el objetivo de ampliar la nómina de creadores y la cantidad de piezas, lo cual prestigia y garantiza la calidad de la cita. En Camagüey hoy se celebró el aniversario 45 de la fundación de la Escuela Pedagógica. En Camagüey, fundadores, maestros, graduados y actuales profesores y estudiantes celebraron el aniversario 45 de la fundación de la Escuela Pedagógica, nacida con el nombre del insigne maestro Enrique José Barona, luego convertida en Escuela de Instructores de Arte Nicolás Guillén y hoy otra vez dedicada a la preparación de maestros para la enseñanza primaria. Formados en diversas etapas durante estos 45 años, reconocidos profesionales y directivos camagüeyanos expresaron el agradecimiento por la educación recibida y ratificaron el compromiso de dar continuidad a la obra educacional de la Revolución Cubana. Me gradué como maestro primario y culminé mis estudios de pregrado en la especialidad de defectología, a la que he dedicado casi 47 años de mi labor. He formado más de un centenar de másteres y doctores en diversas ramas de la pedagogía. Y aquí estoy, nuevamente, con el objetivo de dar un sí por la educación cubana. En los momentos cruciales que vive hoy nuestro pueblo, nosotros los instructores de arte, como parte de este gran gremio, jugamos un papel fundamental en la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes, y que hoy mantiene una vigencia extraordinaria. Los maestros, trabajadores y estudiantes de la escuela pedagógica con mayor matrícula en el país recibieron reconocimientos de las organizaciones políticas y organismos vinculados con la institución y en prueba de agradecimiento, en nombre del colectivo, entregaron a la vicegobernadora provincial Carmen Hernández Requejo una obra de arte alusiva a la ciudad de Camagüey para hacerla llegar al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien participara en el acto fundacional de la escuela pedagógica el 5 de diciembre de 1975. La integrante del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, Tamara Sánchez López, significó el aporte del colectivo a la sociedad con la graduación de miles de maestros e instructores de arte. Con una elevada preparación profesional, valores éticos y una sólida formación política. Todo eso ha hecho que en nuestro país se desarrolle y avance y que en no pocas actividades
marcha a la vanguardia en el mundo. Ahí precisamente radica el extraordinario aporte también de este centro a la revolución. Reconocen en Camagüey aportes a la obra educacional de la Revolución Cubana al conmemorar los 45 años de la fundación de la Escuela Pedagógica, que ha graduado a más de 15.000 maestros. Miosotti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Ovidio Ortiz de Armas es un maestro cienfueguero que tiene una gran historia que contar en la educación. Ovidio Ortiz de Armas lleva 11 cursos escolares dirigiendo la Escuela Pedagógica Octavio García de Cienfuegos, premio a la distinción por la educación cubana 2020. Suman 46 cursos consecutivos de trabajo en el Ministerio de Educación desde que en 1975, ante el déficit de profesores, se incorporó al cuarto contingente del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, respondiendo a un llamado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Recibe uno de los mayores reconocimientos sociales por contribuir a la formación de generaciones. A diario tengo experiencia de personas, por ejemplo, oficiales de la Fuerza Armada, que te ven y les sirve de satisfacción, es decir, usted fue mi profe y lo seguimos respetando. Agradecimiento hacia los docentes de la Cienfueguera Escuela Pedagógica. Iniciaron en el 2010 con 2 especialidades aumentadas a 14 de maestros primarios, profesores de secundarias básicas y de formación artística. Hemos tenido 7 graduaciones. El alumno entra de 9º grado y en 4 años se hace maestro de la especialidad que estudia. Hemos graduado en 7 graduaciones, 1.341. Varios de esos profesionales hoy son profesores en la propia Escuela Octavio García y entre ellos licenciados en la enseñanza primaria, en la educación especial o educadores de la primera infancia. Casi 160 docentes integran el claustro, la mayoría licenciados, junto con máster en ciencias de la educación, algunos en la etapa final del doctorado, y entre las investigaciones hay 2 propuestas para el evento internacional Pedagogía 2021. La primaria de la provincia nuestra está saturada con egresados de nuestra escuela. Hay satisfacción por el trabajo que desarrollan en la escuela en función de que el magisterio en la provincia de Cienfuegos tenga garantizado la continuidad. Felicitar a todos los educadores cubanos y en especialmente a los cienfuegueros y a los que forman parte del colectivo que nosotros dirigimos. El cienfueguero Ovidio y su historia en la educación. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. 1:37. En horas de la tarde de ayer, 18 de diciembre, falleció el general de brigada de la Reserva Lorenzo García Frías debido a un fallo renal agudo y a consecuencia de una neoplasia. Nació el 10 de agosto de 1937 en El Plátano, término municipal de Niquero, antigua provincia de Oriente, en el seno de una familia muy humilde de origen campesino. Al producirse el desembarco de los expedicionarios del Yate Granma y después del combate de Alegría de Pío, se dedicó junto a su padre y hermanos a recolectar armas y trasladar expedicionarios para lugares seguros. El general de brigada de la Reserva Lorenzo García Frías tuvo una activa participación en el encuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas el 18 de diciembre de 1956 y coincidentemente cuando se cumplen 64 años de ese hecho histórico, fallece a los 83 años de edad. En septiembre de 1957 se incorpora a la columna número 1 bajo las órdenes del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y posteriormente se designa para el tercer frente Dr. Mario Muñoz bajo las órdenes del comandante Juan Almeida Bosque, siendo uno de los fundadores de este frente guerrillero. Participó en varias acciones combativas, entre las que se destacan el combate de Pino del Agua, Santo Domingo, El Jigüe, Las Mercedes, El Cobre, Cerco de Mafo y la toma del cuartel de Palma Soriano, entre otros. Al concluir la guerra, había alcanzado el grado de capitán del ejército rebelde. Al triunfar la revolución, formó parte de la caravana de la victoria que, encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, entró en La Habana el 8 de enero de 1959. El 9 de enero de 1959 fue designado jefe de una compañía de infantería en el campamento militar de Managua. En su tránsito por las Fuerzas Armadas Revolucionarias ocupó importantes responsabilidades, entre las que se destacan jefe de división de infantería, jefe de Estado Mayor de la región militar Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud,
jefe de división de infantería en el Ejército Central, sustituto del jefe del Ejército Occidental para la preparación combativa, jefe de división de las milicias de tropas territoriales y segundo jefe de la Dirección de Preparación Combativa, entre otros. En su vida profesional como combatiente y oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue ascendiendo en grado militar desde soldado hasta general de brigada. Cumplió misión internacionalista en la República de Angola. Sus méritos lo hicieron acreedor de la condición de fundador del Partido Comunista de Cuba. Mantuvo una constante preocupación por su superación, graduándose del curso básico para oficiales de Matanzas, el básico para oficiales en la Academia de las FARC General Máximo Gómez y cursó estudios en la Academia Frunze de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En julio del año 1992 se desmoviliza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pasando a la reserva. Por sus aportes a la defensa de la patria le fueron otorgadas diferentes condecoraciones por el Consejo de Estado y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre las que se destacan la Orden al Valor Camilo Cienfuegos y por el servicio a la patria en las FARC de tercer grado, las medallas de combatiente de la lucha clandestina y de la Guerra de Liberación, la Ignacio Gramonte de primera, segunda y tercera clase, por la Victoria Cuba RPA, por el servicio ejemplar a la patria, 20, 30, 40, 50 y 60 aniversario de las FARC, entre otras. Su cadáver fue cremado y sus cenizas serán trasladadas hacia el poblado El Plátano, actual municipio de Pilón, provincia Granma, donde se le realizarán los honores militares funerales. En Granma, hoy se rememoró el aniversario 62 de la liberación de Jiguaní por el ejército rebelde. Jiguaní tiene una historia que es orgullo de los que tuvieron la dicha de nacer en sus predios. Reconocido para su surgimiento como pueblo aborigen, devino el primer territorio libre del dominio español en la guerra de 1868 y, como si fuera poco, repitió el primigenio paso independentista en la guerra de 1895. Después de no faltar a otros momentos importantes de la única revolución llevada a cabo en nuestro país, el 19 de diciembre de 1958 fue liberado por fuerzas del ejército rebelde al mando del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Hoy los jiguaniceros celebran el aniversario 62 del hecho histórico que los volvió a distinguir y que contribuyó decisivamente al triunfo 12 días después del 1 de enero de 1959. Un acto político-cultural en el Memorial de la Independencia hizo retumbar el compromiso poblacional de continuar defendiendo la revolución y ratificó a la juventud como continuadora de la obra forjada por sus padres. En la ocasión no faltó el homenaje a los 11 mártires del combate de San José de Retiro, entre los que se contó el capitán Ignacio Pérez Zamora, homenaje en el cementerio local al que asistieron también familiares de los caídos. Y para culminar, autoridades, pueblos, familiares y jóvenes se trasladaron hasta San José de Retiro y ante la tarja allí existente condenaron cualquier patraña contra la revolución que costó la vida de muchos de sus hijos. La celebración de la liberación del poblado de Jiguaní por fuerzas del ejército rebelde se inscribe en las tradiciones históricas de nuestra patria, porque la historia defiende a los pueblos y les rectifica el camino cuando es necesario. En este diciembre de victorias, otros poblados granmenses celebran igual acontecimiento. El aniversario 63 del triunfo de la revolución toca a la puerta de todos los cubanos. 19 de diciembre, aniversario 62 de la liberación del poblado de Jiguaní por fuerzas del ejército rebelde al mando del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Alminer Cabrera Ríos en el Noticiero Nacional de Radio. La empresa termoeléctrica de Cienfuegos recibió en La Habana el Premio Nacional de Calidad 2019 en la categoría de Entidad Nobel, mayor reconocimiento a la gestión integral de calidad de una organización. En presencia de la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, se entregó ese título en el Memorial José Martí por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA, y a propuesta de la Oficina Nacional de Normalización. En el encuentro se destacó que la institución homenajeada ha demostrado ser líder entre las de su tipo como una de las más eficientes y estables
estables del sistema electroenergético cubano con indicadores técnico-productivos de nivel mundial. Entre sus méritos ostenta la condición de vanguardia nacional durante 39 años consecutivos y haber merecido el Premio Nacional de Calidad en 2014. También obtuvo en 2019 las banderas de proeza laboral y del aniversario 80 de la Central de Trabajadores de Cuba, así como la de honor del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM/FM onda corta por audio real en Internet y en nuestra página de Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:44 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La rememoración en Holguín del aniversario 98 del natalicio del líder campesino Pepe Ramírez. La información sí, antes del cierre. Deportivas hoy con Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Buenas tardes, Guillermito. Gracias, Marlon. Buenas tardes. Informamos directamente desde el gimnasio Antonio Honores, aquí en la ciudad de Cárdenas, donde hace solo unos minutos concluyó la gala del judo cubano y las tres principales figuras que se presentaron, todas del sexo masculino, Iván Silva, Andy Granda y Matiel Estrada, lograron cómodas victorias. En el caso de Iván Silva, a los 90 kilos, derrotó por hipón a Ray Díaz. Andy Granda, en más de 100, venció por la misma vía a Jorge Pineda. Entre tanto, Matiel Estrada, de los 73, superó por Guasari a Cristian Soler. Estos tres atletas en estos momentos están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Como el judoka más técnico entre los hombres fue seleccionado el matancero Iván del municipio de Colón. Entre tanto, entre las mujeres, Naomi Acosta, de los 52 kilogramos, se llevó esta distinción. Los mejores combates fueron los de 81 kilos entre los varones, donde se las vieron Jorge Martínez, el avileño Yacer Baeza, ganado por el primero por descalificación. En los 57 kilogramos, este fue el mejor combate del femenino. Ailén Castillo dio la sorpresa y derrotó por Guasari a la principal figura de la división, Arnáez Odelín. En total se efectuaron 14 combates y las ausencias más significativas fueron las de la campeona olímpica de Londres 2012, Idalia Ortiz, en más de 78, por decisión del colectivo técnico. En el caso de Caliema Antomarchi, con molestias en la rodilla, y Maylin del Toro, que también está enferma por estos días, las tres con boletos para la cita nipona. Tanto Jordanis Arencillo como Julio Alderete, jefe de los colectivos entrenadores, el femenino y el masculino, evaluaron de positivo el evento y la actuación en sentido general de las principales figuras del judo en nuestro país. Este certamen cierra la actividad competitiva de la disciplina en el año 2020. El judo cerrará el año con 6 atletas clasificados para Tokio, 3 hombres y 3 mujeres, y aspira a llegar con otros 2 representantes a la cita nipona a efectuarse en el verano del 2021. Celebraba con todo éxito gala del judo cubano del gimnasio Antonio Honores de la ciudad de Cárdenas en la mañana de este sábado. Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto presentar públicamente el sábado a su equipo responsable del clima y energía, un grupo que se encargará de hacer avanzar su ambiciosa política climática y de reforzar las medidas de protección contra la contaminación. En un histórico evento, la Administración Nacional del Espacio de China entregó este sábado a la Academia de Ciencias del país los 1.731 gramos de muestras lunares recolectados por la sonda Chang'e para que sean investigados. Las autoridades sanitarias de la India reportaron que hoy se superó la barrera de los 10 millones de casos de coronavirus, cifra con la cual se mantiene como la segunda nación más afectada por la pandemia a nivel global después de Estados Unidos. Una 48 minutos. Investigadores mayabequenses logran el mejoramiento genético de la flor de Jamaica. Importantes resultados tiene la aplicación del programa de mejoramiento genético de la flor de Jamaica, desarrollado por los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas INCA en San José de las Lajas, capital de Mayabeque. Anadelia, Benito y Dogo dan nombre a 3 nuevas variedades cubanas de este cultivo, resultado de la inducción de mutaciones, investigación liderada por la doctora en ciencias María Caridad González Cepero. Son técnicas que demuestran que las técnicas nucleares no solo son Hiroshima, Nagasaki, sino que se puede utilizar con fines pacíficos
para beneficio de la sociedad, para incrementar la producción de alimentos, para obtener alimentos más sanos. Eso es lo que hacemos. Cada día cobra auge el empleo de estas técnicas. Sobre los beneficios de la aplicación de estas tecnologías, amplía González Cepero. Se pueden aplicar estas tecnologías para estimular, para incrementar rendimiento, incrementar resistencia a enfermedades, y eso lo hacemos. La flor de Jamaica es un arbusto originario del continente asiático que se desarrolla adecuadamente en climas tropicales y subtropicales. Además de emplearse con fines ornamentales, es utilizada en la elaboración de refrescos, confituras, infusiones, vinos, así como en la alimentación animal y en la industria como colorante. También son reconocidas, entre otras, sus propiedades medicinales como diurética, hipotensiva, astringente, antiinflamatoria y antitumoral. Motivaciones suficientes para el desarrollo del trabajo de la doctora en ciencias María Caridad González Cepero del INCA en San José de las Lajas. La motivación del investigador es aportar, no solamente en premios, aportar cada día todo lo que podamos, hacer realidad nuestros sueños, hacer realidad de que lo que uno hace sirva para la sociedad, porque es lo que hemos recogido, es lo que nos enseñó Fidel. Destacan importantes resultados en el mejoramiento genético de la flor de Jamaica. Yaima Fuentes, Sistema de la Radio Cubana. El Consejo de Cork, en el sur de Irlanda, nominará el Premio Nobel de la Paz al contingente médico cubano Henry Reeve por su labor internacionalista durante la pandemia de la COVID-19. Según comunicó la Embajada de Cuba en Irlanda, el Consejo de la ciudad resaltó la labor desempeñada por las más de 50 brigadas de especialistas en situaciones de emergencia enviadas por nuestro país a decenas de naciones para contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad. Las autoridades de la localidad irlandesa reconocieron el papel del contingente en la lucha contra el ébola en África y en el enfrentamiento a desastres naturales en numerosos países como parte de la solidaridad de Cuba con los más necesitados pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace casi 6 décadas. Además del Consejo de Cork, 46 parlamentarios, formaciones políticas y organizaciones de Irlanda apoyan la entrega del Nobel a los médicos cubanos en apoyo a la campaña internacional impulsada por numerosas agrupaciones en todo el orbe. En su tercer viaje internacional tras salir de prisión, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva partió hoy rumbo a Cuba para participar en un documental sobre América Latina dirigido por el premiado cineasta estadounidense Oliver Stone. A principios del presente año, el fundador del Partido de los Trabajadores agradeció a los profesionales cubanos que participaron en el programa Más Médicos de Brasil y la ayuda de Cuba con su medicina a otros pueblos del mundo. En una carta enviada al pueblo cubano a raíz del cese de su participación en la iniciativa creada por el gobierno de Dilma Rousseff, el exdirigente sindical reconoció la solidaridad de nuestro país por exportar médicos para el mundo, a diferencia de los que exportan soldados y lanzan bombas en comunidades pobres. Cuba exporta vida, cariño, salud. En su misiva, Lula aseguró que los lazos de fraternidad entre los pueblos de Brasil y Cuba son mucho más fuertes que el odio irracional de algunos representantes de las élites. 1:52 minutos. El líder campesino y el primer presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Pepe Ramírez, es recordado en la zona rural holguinera donde nació hace 98 años. Cuanto más intrincado sea el sitio, más connotación tiene, monte adentro, la celebración de un cumpleaños, y al que asistimos hace solo unas horas no sería la excepción. Así llegamos a Bijarú, un poblado del municipio holguinero de Báguanos, por cierto muy ligado a importantes hechos históricos de la patria, y mire que aunque amenazaba una lluvia tempranera, ya a esa hora el círculo social y sus alrededores estaba colmado. Y seguían llegando, a pie, en carretas, en camiones de cooperativas, a caballo, todos vestidos como de domingo en la tarde, y los campesinos saben muy bien lo que significa ponerse la ropa dominguera. 98 años atrás, cuando Bijarú era un trillo y la miseria se ensañaba en sus moradores, aquí nació el legendario líder campesino José Ramírez Cruz, sencillamente nuestro Pepe Ramírez, luchador incansable, integrado a la revolución desde su semilla, organizador junto a Raúl del Congreso Campesino en Armas, y luego del triunfo fundador de la ANAP, primer presidente de la organización creada por Fidel, héroe del trabajo, querido, admirado, recordado. Pepe era muy humilde, quería mucho a la familia. Él salía y iba a casa de la familia enseguida y con el trato que él tenía, y quería mucho a uno. ¿Cómo que sí? Nosotros también. ¿Cómo que sí? La presencia de Pepe. Yo lo sentí tan cerca, porque gracias a Pepe nosotros estamos haciendo el cuento. Yo estudié en La Habana, yo hice una carrera en La Habana
y me llevó para la escuela de campesina, la escuela de las niñas de Fidel, de Virán Castro. ¿Cómo que sí? A todos aquellos campesinos, a todos aquellos niños, a todas aquellas personas que no conocieron a Pepe para que supieran quién fue Pepe Ramírez. A Pepe lo adoran y hablan de Pepe y todo el mundo conoció a Pepe. Ir a la oficina de él era como estar en la casa. Él era una gente tan sencilla y tan natural que aquello era lo más grande de la vida. Nosotros lo vamos a recordar siempre. Todo el que conoció a Pepe lo vamos a recordar siempre y en el día de hoy más que cumpleaños. Razones, hermosas razones para la celebración en Bijarú, donde no faltó nada de lo que lleva un cumpleaños monte adentro. Décimas, guitarras, guateque, canturías, remembranza histórica, derroche de amor y hasta una hermosa crónica que vino a desgranar el talentoso y muy querido comunicador radial holguinero César Hidalgo. Y con todo lo dicho, el ingrediente básico de las convicciones, el compromiso perpetuo con el aliño especial de salir del corazón del presidente de la organización campesina en la provincia de Holguín, Amaury Velázquez Saldívar, evocando con fuerza especial a la revolución, la madre de todos los agradecidos. La revolución ya ganada que Fidel y Pepe nos regalaron, la misión es defenderla. Defender las conquistas de la revolución, defender la obra de la revolución. Y desde el campo se pueden hacer muchas más cosas para perpetuar la obra de este inmenso proceso revolucionario. Hoy es un día de fiesta, aniversario 98 del nacimiento de Pepe Ramírez. ¿Viste cuánta alegría en Bijarú? Yo creo que Pepe y Fidel también estaban en Bijarú, en el rostro de cada campesino, en el rostro de los niños que disfrutan un sol de soberanía, que disfrutan de tranquilidad. Yo creo que no hay un sector en Cuba más comprometido que el sector cooperativo y campesino, los campesinos cubanos, que no éramos nadie en el capitalismo, éramos montunos, como un apelativo al desprecio. Montunos, gente de monte, gente de campo, ignorante, sin conocimiento. Y hoy mira cuánta cultura se respira en Cuba, cuánta cultura se respira en Holguín, en Bijarú. Y la cultura en Cuba es revolución indiscutiblemente. Los campesinos estamos felices porque tenemos patria y no tenemos amo. Tenemos tierra y no tenemos latifundistas. Tenemos alegría y no tenemos tristeza en el corazón de cada familia campesina. Los cumpleaños monte adentro siempre dejan huellas hermosas. El homenaje a Pepe Ramírez en Bijarú, su cuna, por el 98 aniversario de su eterna vida, así lo confirma. Desde Holguín, Haroldo García, en el Noticiero Nacional de Radio. Fueron titulares en esta emisión. La participación de José Ramón Machado Ventura en el Pleno Nacional de la UJC. El llamado de las máximas autoridades del país a fortalecer más las medidas sanitarias y cumplir estrictamente todos los protocolos establecidos para enfrentar la COVID-19. Las declaraciones del ministro de Cultura afirmando que la subjetividad es el campo de la batalla del pueblo cubano. El debate por el gobierno británico de medidas urgentes ante la propagación de una nueva cepa del coronavirus. Y la rememoración en Granma del aniversario 62 de la liberación de Jiguaní por el ejército rebelde. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenosi y Andrés Chang en la asistencia, voces informativas Dunia Silva y Marlon. Realización del sonido y dirección general, Joan Luis García. La verdad se dice así. Noticiero Nacional de Radio. Feliz fin de semana. Buenas tardes.